Continuando con la adoración hacia nuestro Dios, hoy lo vamos a hacer a partir de las Escrituras. Y quiero que me acompañen con sus Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 8 al 11. En la mañana de hoy vamos con la tercera parte de la serie que hemos estado desarrollando hace unas 3 semanas, La tristeza según Dios. Así que vamos a ir, miren lo que dice el versículo 8, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos. ¿Para qué, iglesia? Arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce ¿a dónde? Ok, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Vamos a orar. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos como iglesia para poder exaltar tu santo nombre a través de la predicación de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra con mansedumbre, con un corazón contrito y humillado. Despeja, Señor, cualquier pensamiento o algo que me desvíe la atención de poder aprender de las Escrituras y poder aprender más de ti, Señor. Ruego, Señor, que sea tu espíritu el que tome control de la predicación de esta mañana y el que confronte, exhorte, consuele a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Qué precioso es poder aprender de tu palabra y ver lo que significa ese arrepentimiento, esa tristeza según la voluntad de Dios que conduce a la salvación. Ayúdanos a poder digerirlo, ayúdanos a poder masticarlo y también a poder obedecerlo, Señor, conforme a las Escrituras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Pablo se encuentra a Tito y esto le había causado a él consuelo, gozo. Y recuerden que cuando Pablo se encuentra a Tito, él se gozó, pero también dice las Escrituras que hubo un mayor gozo cuando él se dio cuenta del informe que llevaba Tito acerca de los corintios. ¿Cuál era ese informe? Era la respuesta, la reacción de los corintios a la carta severa que Pablo había mandado. Y ver cómo esos corazones habían visto su pecado y estaban viendo cómo su pecado había causado daño, cómo su pecado había causado consecuencias. Y al ver la gravedad de su pecado, ellos vieron todo esto y con la gracia del Señor, ellos empezaron a decir, ok, cometí esta gravedad, cometí este pecado. ¿Qué tengo que hacer por ello? Quiero empezar a cambiar mi manera de pensar a la luz de las Escrituras, pero tengo que actuar conforme a ello. Y el ver eso, hermano, hermana, eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede transformar los corazones. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar en estos versículos. El arrepentimiento es un tema que nosotros tenemos presentes en el día a día. Y si hay algo que constantemente sale a la luz, es esa pregunta: ¿verdaderamente estoy arrepentido? ¿Verdaderamente
mi esposo, mi esposa está arrepentida. ¿Verdaderamente mis hijos se han arrepentido de lo que han hecho? Y antes de mirar hacia afuera, como lo dijimos en el último sermón, yo quiero que te mires a ti, mires tu corazón y que te preguntes cuál es ese pecado con el cual tú luchas constantemente y del cual tú percibes no que no has salido de ese pecado. Tú luchas y no ha habido un cambio. ¿De qué forma ha sido evidente el arrepentimiento en tu vida de ese pecado? Si es que ha existido. ¿Cómo yo he cambiado esas viejas costumbres? Pero cuando hablo de pecado, no quiero que se quede a nivel general. No, quiero que le ponga nombre a ese pecado. Quiero que usted diga en su mente y en su corazón, mi problema es la lujuria. Mi pecado es la lengua, las murmuraciones. Mi pecado es la ansiedad, la depresión, la manera como yo percibo las cosas y cómo eso me causa una tristeza y empiezo a ver muchos panoramas catastróficos que yo doy por sentado que así van a pasar y el miedo me lleva a tomar decisiones malas conforme a eso. Y quiero que le pongas nombre, envidia, celos, pleitos, orgullo. Y a partir de eso, usted pregúntese, ¿cómo se ve una persona arrepentida? Y sabe, una pregunta que nos hacemos constantemente a nosotros mismos es, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? Creo que esa es una de las cosas en las cuales pensamos constantemente. ¿Cómo puedo poner mis pensamientos bajo control y desarrollar nuevas actitudes piadosas? ¿Cómo puedo hacerlo? Y eso es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Recordatorio, en esta oportunidad recuerden que estamos estudiando 4 aspectos de la tristeza que conforma la voluntad de Dios. La primera de ellas es del dolor al consuelo. El segundo que vimos es 2 tristezas, 2 caminos. Y lo que vamos a hablar acerca ahora es los frutos dignos de arrepentimiento. Definimos el arrepentimiento el sermón pasado y hablamos acerca del griego metanoia, que es un cambio de mente que lleva a un cambio en la manera como yo me dirijo en mi vida. Un cambio en el corazón, cambio de vida, un giro del pecado a la santidad que produjo un cambio genuino. Sermón pasado estuvimos estudiando o personajes bíblicos que se arrepintieron o que experimentaron la tristeza según Dios, ¿se recuerdan? Uno de ellos era David. Y nos fuimos a Samuel y después nos fuimos al Salmo 51 para que ver cómo es la tristeza según Dios. Hablamos acerca de Pedro también. Pero también mostramos a la luz de las Escrituras ejemplos claros de personas que experimentaron la tristeza conforme al mundo que produce muerte. Hablamos de Esaú en Génesis, pero también hablamos de Judas. Ahora, el arrepentimiento es ese cambio de mente que lleva a un cambio de actitud, de hábitos, costumbres, la manera como va dirigiéndose en su vida. Pero ojo, y algo que tengo que dejar muy claro. Aquí no solo se trata de un cambio conductual, no se trata solo de no hacer algunas cosas, no, ese es el resultado, pero lo que el único capaz de poder transformar el corazón, ¿quién es? Es Dios. Entonces es un cambio que viene de el corazón transformado por Dios. Y como resultado de esa realidad interna se manifiesta a través de qué? De frutos dignos de arrepentimiento. Cambios en manera de pensar, la manera como nosotros expresamos,
la manera como nosotros discernimos, pero todo viene de un cambio de un corazón transformado por Dios. Vamos al versículo 11. Luego de que Pablo empieza a decir que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios conduce a la salvación, produce un arrepentimiento. Ahora Pablo nos da un ejemplo claro cómo ese arrepentimiento se vio visible en los Corintios. Mira el versículo 11, dice, porque miren qué solicitud producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes, siempre en el versículo 11, de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Mire, en ese versículo Pablo menciona 7 actitudes o cualidades que los corintios tuvieron. A raíz de ese arrepentimiento, a raíz de esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, y los corintios habían reaccionado positivamente a la carta severa, y por eso al final dice Pablo en el versículo 11, en todo esto ustedes fueron, como fueron considerados como inocentes. Demostraron la autenticidad de su arrepentimiento y el hecho de ser inocente. Una disposición humilde por hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Y es algo que estudiamos. La verdad es que una persona que ha sido transformada por el Evangelio, transformada por Dios, ¿qué va a producir en el corazón? ¿Humildad o orgullo? ¿Amor o egoísmo? El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto del Espíritu es una realidad de una persona que se ha arrepentido. Entonces hay un corazón humilde por hacer la voluntad de Dios. Por eso es que inicia este versículo con la palabra porque mirad, es decir, consideren, observen lo que la tristeza, según Dios, ha producido en sus propias vidas, amados hermanos, lo que produjo en sus corazones. Hubo un arrepentimiento, pero esto se manifestó en una manera muy visible en sus propias vidas. Mirad, consideren, observen el resultado de ese arrepentimiento, de esa tristeza, según Dios. Y es lo que pasa en la describir y enlistar 7 cualidades o actitudes que fueron una realidad en la vida de los corintios como resultado de esa tristeza que en palabras de Juan el Bautista dice que son frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8. Y este pasaje en las escrituras nos proporciona a nosotros claridad acerca del tema del arrepentimiento. Y es uno de los pasajes más hermosos que hablan acerca del arrepentimiento. Por eso es importante detenernos. Pero mire cómo inicia el versículo 11. Dice, ok, miren. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuál es la primera actitud? ¿Qué dice la palabra? Solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa. La primera cualidad que podemos observar acá es solicitud. En los corintios existía un deseo sincero, genuino, de obedecer las instrucciones de Pablo y resolver rápidamente el asunto con el que habían ofendido Pablo. En lugar de consentir su pecado, había solicitud. Y es muy interesante porque ellos estaban más interesados en restaurar la relación rota con él. ¿Lo notan, hermanos? Es lo que produce una tristeza según Dios, es que hay un interés genuino por restaurar las cosas, porque lo queremos hacer. ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿Para buscar nuestra imagen? No, es que es mi orgullo. ¿Es tu orgullo lo que importa acá? No, lo que quiere hacer Pablo es destacar que esa solicitud es una realidad en la vida de los corintios porque ellos querían hacer las cosas para agradar a su Señor. Solicitud. ¿Cuál era el problema de los corintios con Pablo?
Pablo había ido a los corintios, los había visitado, y había una persona, había un hermano de la iglesia de los corintios que atacó verbalmente a Pablo. ¿Y saben lo que hicieron los demás hermanos? Lo dejaron, brazos cruzados, no hicieron nada. Y dejaron que esa persona atacara al pastor Pablo, su padre espiritual, que había enseñado y había dedicado su vida, su ministerio, el llamado que Dios le había hecho, le había enseñado a esa iglesia durante 2 años lo que eran las escrituras, y los hermanos dejaron que el otro hermano atacara verbalmente a Pablo. Lo despotricara y no hicieron nada. Callaron cuando tenían que haberle parado y haber dicho, no, 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 no. Lo que tú estás diciendo es falso. Nosotros conocemos a Pablo. Nosotros hemos visto su vida. Nosotros lo conocemos y esto es algo genuino. Pero no lo hicieron. Dejaron. Entonces, cuando recibieron esa carta severa, había una solicitud. Estaban interesados. Si este era el problema, entonces yo voy a estar interesado en resolver ese problema y en restaurar esta relación. Ellos no estaban pensando en ellos mismos, en el sentido, no, él fue el que la regó, él fue el que hizo, él. No, 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 no. Ellos estaban delante de su Señor y reconocieron su falta y querían restaurar la relación con Pablo. Por eso dice que solicitud. Hay un interés genuino por restaurar las cosas. Hay una iniciativa, hermano, ojo. Hermana, ojo también. Hay una iniciativa. ¿Quién es el principal benefactor de ese cambio? ¿Los hermanos o tú? ¿Tú? ¿Tú? Y el principal interesado por cambiar, ¿quién debe ser? Tú. Porque ese pecado te está causando mucho estrago en tu vida, hermano. Entonces debe haber un interés genuino por tratar de resolver. Volvamos al versículo 11. Mira la segunda cualidad. Dice, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa? Y de ahí dice, ¿qué vindicación de ustedes mismos? Segunda cualidad, la vindicación. Y este viene del griego apologian, que significa un discurso de defensa. De esta palabra en griego viene la palabra apologética. Y es una defensa. Esta palabra se utiliza cuando Pablo hizo una defensa de sí mismo hacia una muchedumbre en Hechos 22:1. Esta palabra también aparece en Filipenses 1:7 cuando Pablo defiende el evangelio. Esta palabra también se ocupa en 2 Corintios 4:16 cuando Pablo se defiende ante las autoridades romanas. Y en este contexto en particular, a los corintios se refiere que los corintios querían limpiar su nombre, eliminar el estigma de su pecado, librarse de su culpa y probar que eran dignos de confianza. Es cierto, es probable que la acusación era que no habían actuado con iniciativa propia para defender a Pablo cuando este otro hermano estaba atacándolo verbalmente y enfrentar al infractor, pero ellos querían limpiar su nombre y querían restaurar, querían recuperar la confianza. ¡Qué vindicación! ¡Qué defensa! Y querían eliminar ese estigma, ese pensamiento acerca de lo que habían actuado mal.
Es cierto, he pecado, pero quiero que se note más ese arrepentimiento. Y si tengo que pedir perdón, pues tengo que pedir perdón. Y si tengo que actuar de cierta manera, lo voy a hacer también. Pero usted ve lo que produce la tristeza según la voluntad de Dios, porque ha habido un daño. La paga del pecado es muerte. El pecado destruye, hermano. Destruye tu relación con Dios, destruye tu relación con la iglesia, con los demás hermanos en la fe. Y lo que a ti te importa es agradar al Señor. Y eso en tu corazón permea y en tu corazón hay un deseo genuino por tratar de restaurar tu relación con Dios. Y es evidente que eso también va a evidenciar tus relaciones dentro de la iglesia. Tú sabes a quienes has dañado con tu pecado. Tú sabes a quienes has lastimado con tu lengua. Entonces, cuando hay humildad en el corazón, hay un reconocimiento. Híjole, la regué. Híjole, esto tuvo que haber pasado. Pequé, dañé, herí la conciencia de mi hermano, de mi hermana en la fe. Porque tú hiciste un comentario indebido de otro hermano en la fe y ahora heriste la conciencia del otro hermano. Ahora el otro hermano con el que tú llegaste con tu murmuración, llegaste con tu veneno, con tu dardo, ahí está la mente, no le quitas eso en la mente del otro hermano. Y cuando ve al hermanito que va entrando por la puerta, no, este. Heriste la conciencia, no tuviste prudencia con las palabras, no discerniste las consecuencias de tus acciones. Eso nos llama. Reivindicación, dice, limpiar el nombre. Eso es lo que provocó esa carta severa, esa tristeza según la voluntad de Dios, una tristeza que produce arrepentimiento, que conduce a la salvación, un arrepentimiento genuino. Tercero, mire la cualidad número 3. Ya llevamos 2, vamos con el tercero. ¿Qué dice? ¿Qué? Indignación. La tercera cualidad, indignación. Y esa palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Significa estar irritado, estar indignado. ¿Saben que los corintios estaban indignados por haber pecado de esa manera? Les produjo ira haber traído tanta vergüenza por ese pecado, haber ofendido a Pablo y sobre todo haber ofendido a Dios. Ahora odiaban aquel pecado que antes abrazaban. Pero es interesante que esta indignación es hacia mí, no es hacia otros, sino que cuando veo la gravedad de mi pecado, me indigno. ¿Cómo es posible que otra vez cedí con la lujuria? ¿Cómo es posible que otra vez le di rienda suelta a mi ira? ¿No te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado a ti que después de haber explotado en ira, en enojo, dañaste con tus palabras? Luego el Señor viene y te hace ver tu pecado y te hace ver lo que has hecho. Y hay una tristeza y hay una indignación, pero acuérdese que no estamos hablando de un remordimiento, sino que estamos hablando de un arrepentimiento. No es un sentimiento de culpa que no te va a llevar a nada. No. No es como Judas, hermano. Es como David, Salmo 51. Qué indignación lo que ha pasado en este momento en mi vida, porque yo tenía que actuar de diferente manera para exaltar el nombre de Cristo, pero no lo hice así, sino que me dejé de llevar por mis emociones, fui controlado por la ira, lastimé. Hay una indignación en mi corazón.
pero es una indignación hacia mi persona, no hacia otros. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido está viendo más hacia su corazón y hacia otras personas y cómo las otras personas actuaban. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Antes de ver la paja de tu hermano, ¿qué tienes que ver? La viga que hay en ti. Eso es lo que pasa. El problema no está hacia afuera, hermano. El problema está en tu corazón y en cómo estás reaccionando y lidiando con esa situación. Por eso es que dice aquí, indignación, me encuentro indignado por haber actuado de esa manera. Es algo impropio de un cristiano. Cualidad número 4, versículo 11. Qué indignación, y de ahí que dice, qué temor. Los corintios tenían un temor reverente a Dios como aquel que castiga y juzga. Ellos estaban preocupados por las consecuencias de su lealtad a Pablo y lo que eso iba a causar a la iglesia. Todo, todo pecado tiene secuelas, hermano. Todo pecado tiene consecuencias. Todo. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si la Biblia lo afirma es porque así es, hermano. Entonces, todo pecado tiene consecuencias, tiene secuelas, no lo olvides. Es Dios, es el que... ¿Usted cree que Dios no se da cuenta? ¿Usted cree que haciéndolo en secreto y que la gente no lo vea, así está bien? No, Dios está ahí, hermano. Dios está ahí. Y a veces Dios es tan misericordioso con nuestras propias vidas que saca a luz ese pecado para poder restaurarnos. Y gloria a Dios que lo hace. Gloria al Señor que lo hace. Porque eso es parte de su misericordia hacia mi vida. Dios es tan bueno, Dios es amor y Dios es justo. Expone ese pecado para que tú puedas tomar cartas en el asunto y de una vez por todas, con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra, con la ayuda del Espíritu, puedas sacar adelante y no seguir metiéndote más, profundizándote más en ese pecado. Gloria al Señor. Y Dios es perfecto, hermano, en todo lo que hace. Entonces tenía un temor reverente a Dios como aquel que castiga y juzga. ¿Sabe cuál debe de ser su límite en su vida? Es decir, esto que tanto va a dañar mi relación con Dios. ¿Va a vituperar el nombre de Cristo esta acción que voy a hacer en este momento? ¿O este pensamiento está glorificando al Señor? ¿O esta manera como yo estoy hablando está glorificando al Señor o no? Hay un temor reverente, hay un respeto. Sí, nuestro Dios es amor, amén. Pero también Dios es fuego consumidor, amado hermano. Pero también Dios es ira. Dios es justo y no va a pasar por inocente al que es culpable, amado hermano y amada hermana. Nuestro Dios es santo. ¿Tú piensas que esto es un juego para Dios? ¿Tú piensas que la santidad es un juego para Dios? No lo es, hermano. No lo es. Envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz. Porque era lo único que se podía hacer para poder restaurar la relación entre los hombres y Él mismo. Para Dios la santidad no es negociable. Y si para Él no es negociable, ¿por qué para ti sí? Entonces hay un temor reverente a Dios. Yo le amo a mi Señor, yo le adoro a mi Señor, pero también yo respeto el nombre de Dios. Y eso se ve en la manera como me conduzco. Cualidad número 5. Dice, qué vindicación, qué indignación, qué temor. Y después dice, qué afecto.
tenían un deseo ardiente de restaurar su relación con Pablo. Como lo dice el teólogo Kistemaker en su comentario acerca de segunda carta a los Corintios, los cristianos de Corinto deseaban ardientemente ver al apóstol y recibir enseñanza e instrucción personal de él. Mire qué interesante, qué afecto. ¿Le había provocado el pecado entre Pablo y los Corintios? Distancia. Se estaban alejando. ¿Qué es lo que hace un corazón contrito y humillado que ha visto su pecado? No, yo no me quiero distanciar, quiero acercar, quiero restaurar. Afecto, vindicación. Deseaban ardientemente ver a Pablo y no solo verlo, sino recibir enseñanza de parte de él. Poder aprovechar ese llamado que el Señor había hecho en su vida y poder ser alimentado de la palabra de Dios en sus propias vidas. Tenían un fuerte anhelo por verlo nuevamente y cerciorarse, asegurarse la restauración de su confianza. Miren qué interesante aquí. Aquí no hay espacio para el egoísmo, hermano. Aquí no hay espacio para mí. No, fallé, pequé y estoy interesado en volver a una restauración en esa relación y lo anhelo, anhelo poder tenerlo. ¿Quién hace eso, hermano? ¿A ti te nació eso? No, es Dios en el corazón. Cualidad número 6. Mire lo que dice el versículo 11. ¿Qué? Celo. Representa un celo renovado por la santidad. Me gustó como lo definió un comentarista. Lo dice de la siguiente manera: un agotamiento de las energías propias en la causa de Cristo. Y aquí le doy gracias al Señor porque me llamo Marcelo, estoy claro al Señor. Digo. Pero un agotamiento de mis energías propias en la causa de Cristo. No hay espacio para pensar en mí aquí. No hay espacio en cómo yo me siento. No, aquí es obediencia, hermano. Aquí se trata de Cristo y su evangelio. El celo, un celo renovado por la santidad. Eso produjo esa carta severa en el corazón de los corintios. Por eso es que Pablo dice, eso que ustedes están recibiendo en este momento es la tristeza según la voluntad de Dios que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Y cómo se vio eso? ¿Cuáles fueron esos frutos dignos del arrepentimiento? La solicitud, la vindicación, el temor y el celo. Cualidad número 7, versículo 11. ¿Qué castigo del mal? Una disposición firme a que se haga la justicia. Este celo por la santidad de Dios lo llevó a ejecutar una disciplina severa ante aquella persona que había atacado verbalmente a Pablo. Lo llevó a actuar, ¿sí? Lo llevó a actuar y a hacer una disciplina severa. Debemos de entender que una persona verdaderamente arrepentida tiene un deseo fuerte de ver que se haga justicia y de restituir por los males cometidos. En lugar de protegerse, en lugar de defenderse, los corintios aceptaron las consecuencias de sus faltas, de sus pecados. Y creo que ahí está el meollo de todo. No es lo mismo una persona que acepta las consecuencias de un pecado a una persona que no lo acepta.
La persona que no lo acepta, las consecuencias de sus faltas, de sus pecados, va levantando un muro de orgullo y de soberbia que no tienen una idea. Y usted se enfrenta ante una persona en la cual está una tras otra vez, aconsejándole, llevándole la palabra del Señor, pero a él no le importa lo que la palabra del Señor dice, sino que ocupa la palabra del Señor de una manera muy astuta para poder siempre llevarlo a su punto, en su argumento, y se topan con un muro. Y usted está ahí una y otra vez enseñándole Biblia, una y otra vez llevándole la palabra del Señor, y esta persona no ve las consecuencias de su pecado. Pero ¿qué pasa cuando la persona sí ve las consecuencias de su pecado? ¿Qué produce eso en el corazón de él? Humildad, sencillez. Salmo 51:17 dice: al corazón contrito y humillado, a ese ve Jehová. Las consecuencias. A los jóvenes que están acá, que piensan que la vida es fácil, que piensan que, no, es que no me entiende, por un problemita que tienes con tus padres que no quieres resolver de una manera madura. ¿Qué es lo primero que piensa el joven? Yo me voy a ir. Y ni siquiera saben cuánto cuesta un apartamento ahora en día. Mira, hermano, hoy está caro. Hoy usted un apartamento no baja de $200, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos ahí? Va, vaya, pues va. 400 quieren. Están buscando apartamento, ya vi. Y mire, yo a veces cuando me toca enfrentarme con este tipo de situaciones con los jóvenes, no, es que mira, es que fíjate, pastor, que mi papá no me entienden y mira, y una y otra vez, vaya, ok, vaya, sáquese su cuadernito, saque una hoja. ¿Se quiere ir de su casa? Sí, yo ya me quiero ir, pues, va, ok, saque la hoja, vaya. Lo primero que debes de tomar en cuenta es qué es lo que va a implicar esa decisión de irte. No, es que yo quiero ser independiente. Ok, vamos a ver, niña independiente, niño independiente. Apartamento, póngame, ¿cuánto cuesta el apartamento? 50. Mamá. No sabes, ¿verdad? Vamos a ver ahí, 300, 400. Ponele que te encontrás una ganga, 250. ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto gastas tú en la semana? ¿Tenés una idea de cuánto gastas en la semana en el súper? $5. Mm, No, ya no estamos en esos tiempos, vea que usted puede ir al súper a comprar $5 y le daban arroz, agua, azúcar y hasta huevos, traía huevos. Hoy no, hermano, hoy cada ida al súper son $25, como mínimo. El parqueo dice. Ok, vaya, ok. ¿Cuánto cuesta el súper en la semana para una persona? 75 a $100. Ok, multiplicarlo por 4. Vale, ¿cuánto llevamos? 400, vamos a ponerle 300, porque te vas a limitar a huevitos, frijoles, arroz y nada más. Y a tener medido el papel higiénico, ¿verdad? 2 vueltas nada más. Vaya, ya tenemos ahí 250 más 300 son 550. Agua y luz. ¿Y tenés celular? Celular también, ¿ok? Porque sí, porque pues sí, es tu medio de trabajo, ¿verdad? Vaya. Solo ahí ya estamos con 600 a $700. ¿Y el transporte? No, es que quiero comprar un carro. Ok, quieres comprar un carro, va. El bus, el Uber, ¿cuánto necesitas en realidad para empezar a... Y ahí no cuenta los imprevistos. ¿Y si te enfermas? Una ida al doctor, hermano. Las medicinas.
esos imprevistos. Ya después el joven solo se me queda, vea, vea, ya que no es así de sencillo. A veces uno como joven comete el error de no valorar el esfuerzo de sus padres. A veces el hecho que tu papá o tu mamá te den 15, $20, hermano, eso es una tremenda bendición. Pregúnteme a mí, a esta edad, si alguien me regala 15 pesos. Y mi mamá lo hacía. Mi abuela también, ahí en un sobrecito de cartón, ahí, camuflajeado, toma, que no se dé cuenta tu mamá. Pero no medimos las consecuencias de nuestras acciones. Y ese es el punto aquí. Creo yo que si nosotros midiéramos las consecuencias de nuestras acciones, nos limitáramos a actuar de la manera como lo hacemos. No fuera una respuesta emocional de aquí y allá, no. Estás pensando en frío y lo que a ti te agrade es agradar al Señor. Sí, joven, va a llegar un momento en el cual tú ya no vas a estar bajo la cobertura de tus padres, ya vas a estar en una casa, sí, pero no es el momento ahora. Espera, sé paciente, no te impulses. Cuántas malas decisiones, y aquí estamos ya las personas adultas, cuántas malas decisiones hemos tomado en nuestra vida nosotros los adultos por causa de nuestra impaciencia, por causa de ser impulsivo, impulsiva, malas decisiones que conllevaron a consecuencias. Entonces, amado hermano, joven, no actúes así. Sé paciente, espera, espera en el Señor, porque cuando las cosas del Señor fluyen, son del Señor fluyen. Entonces hay una vindicación, hay un castigo del mal. Debemos de saber que una persona verdaderamente arrepentida tiene un deseo fuerte de ver que se haga la justicia y de restituir por los males cometidos y aceptar las consecuencias de sus pecados. Pero mire cómo termina el versículo 11. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. O sea que ahora, mediante su arrepentimiento y su cambio de conducta, han demostrado estar en lo correcto. Ahora, yo quiero consultarles. ¿Cómo llegamos desde la tristeza, según la voluntad de Dios, al actuar, al fruto digno de arrepentimiento? ¿Cómo surge esto? O sea, ok, ya sabemos que hubo una tristeza que produce arrepentimiento que conduce a la salvación, pero ¿cómo llegó de esto, a este fruto digno del arrepentimiento? ¿Alguna vez has estado en la lucha con un pecado en particular en el cual no ves avance en tu vida? ¿En el cual no ves cambios sustanciales en tu vida? Oras, pides ayuda, pero no sucede nada. Y es en ese momento cuando vienen esos pensamientos intrusivos a tu mente y a tu corazón y vienes y dices, ¿ves? Hay algo malo aquí, hay algo malo contigo y jamás lo vas a dejar. No has cambiado en nada y sigues siendo igual. Entonces tú vienes y como cristiano, con más ímpetu, con más intencionalidad, estás orando, estás leyendo la palabra de Dios, estás congregándote, pero sabes, hermano, ese pecado está ahí. Y a veces nosotros pensamos que la oración, el resultado es como algo místico. Yo oro más y no, y las cosas van a cambiar, hermano. La oración, la lectura de la palabra es un medio, es un medio. Y debes de entender que el primer principio que yo quiero que tú tengas claro es que solo Dios tiene el poder de producir cambios internos profundos. Solo Dios. Tú puedes leer 20,000 capítulos de la Biblia si tú quieres, pero la Biblia es un medio. El que cambia el corazón es Dios. Solo Dios puede cambiar, transformar,
de una manera profunda el corazón. Eso no quiere decir que no tienes que leer la Biblia, no, porque Dios ocupa la Biblia, es un medio, la oración es un medio, la iglesia es un medio de gracia para poder llegar a cabo, pero el que produce el cambio es Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces nosotros debemos de entender que es un problema del corazón, hermano, porque en el corazón es donde es nuestra máquina, es donde es nuestro centro de control, donde están las emociones, donde está cómo yo me siento, donde están mis pensamientos. Por eso es que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También nos dicen las escrituras que el corazón es engañoso. ¿Ok? Entonces es un cambio en el corazón. Yo no quiero que usted entienda que el arrepentimiento solo es un cambio de actitud. Claro, el cambio se ve de manera externa, pero empieza en el interior porque es Dios quien transforma el corazón y lo hace por medio de su palabra. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Ok? Dios ocupa medios y uno de esos medios es su palabra. Por tanto, nosotros lo que debemos de hacer es saturar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra del Señor. Pero no solo llenarme y saturar nuestra mente con la palabra de Dios, sino también obedecer la palabra de Dios. Actuar, hacerle una realidad en nuestra vida. Y ahí aquí es donde viene y se pone más interesante y espero poder terminar. Pero, ¿cómo viene esa tristeza? ¿Cómo surge ese cambio? La tristeza, actuar. Romanos 12:2 dice lo siguiente. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Renovar nuestra mente. Ahora, pregunta, ¿cómo yo puedo renovar mi mente? Y es interesante. Y me gustó esta aplicación que leí. Y es como que usted vea una superficie lisa, digamos, el parqueo de la iglesia, todo lleno de tierra. Y empieza a llover, y empieza a llover. ¿Usted ha visto lo que ha pasado cuando llueve, digamos, y ve el gran predio baldío ahí con tierra? ¿Qué es lo que sucede con la lluvia, con el agua? Busca dónde irse, ¿no es cierto? Y se va profundizando. Usted, para ver a dónde es que se está yendo el agua, usted va viendo, por aquí, aquí se ve, y va viendo cómo se va hundiendo el agua, la tierra, cómo se va lavando a medida que el agua se va direccionando y usted va viendo todo. Póngale un poquito más allá. Imagínese una colina. ¿Cómo llegó la colina ahí? Pues pasaban ríos y empezó a socavarse y empezó a profundizarse más y usted ve cómo empezó con una colinita de 1 metro o de nada y empezó a ser una colina grande porque el río, el agua empieza a socavar, empieza a poder lavar toda esa tierra y ya después eso se vuelve más profundo, 15, 20 metros y usted ve gran colina por acá. Así son los pensamientos, hermano. Ese caudal, ese agua, ese río, son nuestros pensamientos. Y en la medida que mis pensamientos son carnales, se van profundizando, reforzamos esos pensamientos carnales en nuestras propias vidas. Cada vez que tú actúas de una manera carnal, es producto de tus pensamientos carnales y tú refuerzas y ahora eso va siendo más profundo, más profundo, más profundo y estás actuando casi por inercia y no te has dado cuenta lo que tus pensamientos carnales negativos están causando en tu vida. ¿Sabe lo que hace uno? Construir diques.
El dique es como una base con un montón de rocas, como que usted ha visto, creo que son ¿quiénes son qué animalitos son los que construyen los castores? Perdón, ahí estamos, gracias hermano, está poniendo atención, estamos bien, va. ¿Han visto los castores que a veces ellos hacen con madera todo y empiezan a hacer un dique en vez de que sea madera, todo eso es roca. Y lo que se busca con el dique es redireccionar el cauce del agua. Yo hoy me acuerdo hace como unos 10 o 15 años más o menos, yo estaba, bueno, tenía pelo, estaba joven y me tocó estar trabajando en una residencia que se llama Palo Alto, que está allá carretera Puerto de la Libertad. Entonces a mí me contrataron para ser ingeniero residente para ver todo lo que es el área de las obras exteriores, ver la mitigación de los taludes y todo eso. Entonces me acuerdo que mi jefe en ese entonces era un ingeniero hidrólogo y a él le encantaba, le fascinaba que cuando llovía, agarrar su capa y vámonos, Marcelo, vamos a ver cuál es el comportamiento del agua y si las canaletas que hemos puesto de piedra en los taludes están funcionando y está cayendo el agua. Y me acuerdo que en una oportunidad me dijo, vamos, ven. Y me puse mi capa y todo y me fui con él a dar una vuelta en la residencial y ver cómo se direcciona el agua. Entonces me decía él, algo que a mí se me quedó muy grabado de él. Me decía, mira, muchas veces se comete el error de que cuando uno ve que por aquí está pasando el agua y tú no quieres que pase por ahí, se le pone una piedra o se le pone un tope. Pero al agua no se le pone un tope, mes. Al agua, el agua es fuerte y el agua se le busca direccionarlo. Por eso es que ponemos estas canaletas. Y esa es la función del dique, redireccionar el agua. Y así son los pensamientos. Nosotros necesitamos direccionar los pensamientos proporcionándoles un nuevo rumbo. Y aquí es donde se vuelve interesante, porque esos patrones de pensamientos carnales tienen que ser cambiados, redireccionados por patrones de pensamientos en el espíritu. Y eso es lo que la Biblia muestra. Esos patrones de pensamientos negativos tienen que ser cambiados por patrones de pensamientos positivos. Patrones de pensamientos carnales que vienen de la carne, cambiados por patrones de pensamientos que vienen del espíritu. Vamos a ver un ejemplo en las escrituras. Vamos a Efesios 4:28 para que usted vea cómo las escrituras son claras y nos muestran este tipo de cosas. Efesios 4:28. Efesios 4:28. ¿Ya lo tienen? Tenemos ahí el caso de un hermanito que le encanta adueñarse de lo ajeno, ¿verdad? Ya, mañosito, dice, leámoslo todos juntos. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Ok? Miren, haciendo la alusión a la aplicación que vimos del dique, empieza y hay un patrón de pensamiento ahí. ¿Cuál es el pecado del hermano, hermano? A él le gusta robar, ¿ok? Y hay un patrón de pensamiento. El hermano ve una cosita mal puesta, me lo gano y me lo llevo. Es un pensamiento que lo lleva a actuar, ¿ok? Hay una fluidez de pensamiento que está socavando la vida espiritual del hermano. Entonces, lo primero que hace es colocar un dique. ¿Cuál es ese dique?
Versículo 28. El que roba, ¿qué dice? Lo primero, no robes. Ok, no voy a robar. Pero hay una fluidez de ese pensamiento y hay que redireccionar ese pensamiento. No solo es no, hermano, ese es el punto. No solo es no, sino también hay que buscarle un rumbo, hay que redireccionar ese patrón. Estamos hablando de un hermano en la fe, el cual el robar es algo que nace constantemente de un hábito. Eso es lo que está pasando acá. Pero no solo es, no robes, no robes, va, no robes porque, ¿verdad? El mandamiento dice, y cuando tú lo haces, estás pecando contra el Señor. Está bueno, esa es una parte. Ya pusimos el dique, pero ahora hay que buscarle un curso, hay que buscarle una dirección. Versículo 28 dice, si no, más bien, ¿qué? Esa es la nueva dirección. Tú te estabas comportando como ladrón, hoy despetite, ya no quiero que seas así, no tienes que robar, eso no glorifica al Señor. En lugar de eso, vístete con piedad, en lugar de eso, trabajarán, redireccionar. Versículo 28, que haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Vas a trabajar, vas a hacer lo bueno delante del Señor, porque Dios te manda en su palabra a trabajar, pero además de eso, vas a compartir con otros y vas a sembrar en otros. Vas a compartir con el que tiene en necesidad. Va viendo cómo va cambiando esos patrones de pensamiento. No solo es el no, sino también hay que redireccionar ese flujo de pensamiento y desarrollar una manera de pensar. Pero esto es un hábito, hermanos. Esto es un hábito. Probablemente aquí el hermanito, las primeras veces que lo estaba haciendo, le costaba ver ese reloj de oro ahí mal puesto y no. Le costaba ver esos $10 por ahí. No, mejor voy a trabajar. Ahora, esos patrones con el tiempo se van a ir desvaneciéndose, pero no se van a eliminar completamente, sino que lo que pasa es que se van a debilitar y tendrán menos influencia en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, una persona ansiosa, sucede algo inesperado. Una persona ansiosa lo que hace es, Dios mío, por ejemplo, se enfermó. La persona ansiosa le dio gripe y ya se ve, híjole, ya estoy aquí y me va a dar neumonía y me voy a ir al hospital y me voy a morir y yo no sé qué le voy a dejar a mis hijos, no sé qué le voy a dejar a mi familia y cómo van a hacer. Empieza, le da rienda suelta a su ansiedad, a su fluidez de pensamiento. Y empieza a tomar decisiones. No, ya voy a mejor ahorita, lo que voy a hacer es que me voy a despedir de todos mis hijos, voy a hacer el testamento, le voy a dar algo y voy a decirle, miren, ya me voy a morir y todo, y empieza a tomar decisiones conforme al miedo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero, deja de pensar así, no lo hagas, el dique. Pero hay que redireccionar ese pensamiento. No voy a pensar así, porque la palabra del Señor dice en Filipenses que el que esté afanado, que ore. Yo no tengo el control de mi salud, yo no tengo el control de mi vida, pero Dios sí tiene el control de lo que está pasando en mi vida y yo voy a confiar en Él. Entonces yo vengo y empiezo a direccionar en la persona de Dios. Pero claro, las primeras veces que yo lo hago va a costar, hermano.
Pero en la medida en que yo empiezo a habituar y empiezo a ir de manera intencional todo eso, no es que el pecado va a desaparecer, no es que ya la ansiedad va a desaparecer y va a quedar eliminada totalmente de mi vida, porque andamos en la carne y andamos en el espíritu y hay una lucha entre la carne y el espíritu constantemente. Pero en la medida que tus pensamientos estén cautivados por la palabra de Dios, por la persona de Dios, por la persona de Cristo, entonces tu vida va a ser direccionada de esa manera. Y la influencia que tiene eso en tu vida, en tus decisiones, va a menguar. Ese es el punto acá. Con el tiempo, esos viejos patrones se van a ir desvaneciéndose. Y es lo que la Biblia dice de vestirse, volverse a vestir. Mire, Efesios 4:25, dice, otro caso, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hoy tenemos a alguien que no habla con la verdad, habla con la falsedad. Ese es el pecado y es habituado de esa manera. Ahora es la mentira, póngamele nombre, es una mentira y es una persona que no responde a la verdad y es una persona que miente, que exagera, que no dice las cosas. Viene la palabra del Señor, dice, ok, si tu manera de actuar cada vez que alguien te dice algo es irte a la mentira, déjalo de hacer. El ticket, deja de estar actuando así. En lugar de eso, poner el dique, pero vas a redireccionar. En lugar de estar actuando con la mentira, ese es el 50%, el no hacerlo. El otro 50% que es hablar con la verdad. ¿Y qué significa hablar con la verdad? Hablar las cosas en primer lugar. Segundo, hablar en amor. Tienes que aprender a hablar. No es no hablar, sino aprender a hablar y a decir las cosas. No es esconder y decir, no, es que no, hay que hablar las cosas. Entonces vas redireccionando. Pero ojo, el que produce ese cambio en el corazón es el Señor. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de poner la mente en las cosas del Espíritu. Y aquí es donde se vuelve un poquito más interesante. Porque en la medida que mi mente esté ocupada pensando en las cosas del Espíritu, en relación con Dios, en poder cultivar, profundizar esa relación con Dios, en poner mi mirada y en mi mente las cosas del Espíritu, eso se va a ver evidenciado en mi vida. Y no es algo místico, hermano. No es que, mire, tú ven a todos los cultos en este año y ya vas a ver cómo, sino que es un cambio que viene del corazón del Dios, es el que está cambiando tu corazón. O sea, en la medida que mi persona esté expuesta a la palabra de Dios, ya sea en una predicación, ya sea en oración, ya sea en la palabra, tú estás profundizando en la persona, estás poniendo tu mente en las cosas del Espíritu. Romanos 5 al 8 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Entendió? ¿Qué es lo que está alimentando tu mente? La Biblia es clara. Si tú estás alimentando tu mente con la carne, ¿qué va a producir? Muerte. ¿Qué va a producir? Distancia. No vas a estar agradando a Dios en la carne. Pero dice que el que pone las cosas en el espíritu o pone la mente en las cosas del espíritu, van a vivir conforme al espíritu. Entonces hay que fijar nuestra mente en las cosas del espíritu. Filipenses 4:8 dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Reina Valera dice, en eso pensad. Fijar nuestra mente
Y esto es un mandato que nos lleva a actuar, hermanos, a ejercer voluntad, poner nuestra mente en estas cosas. Debemos de renovar, Romanos 12:2, continuamente nuestros pensamientos y no permitir que sigan esos patrones carnales o negativos. Y muchas veces ni siquiera logramos dimensionar qué tan arraigado está esa conducta pecaminosa en nuestras vidas. No la logramos dimensionar. No vemos qué tanto mal ha causado cada uno de esos pecados. Y muchas veces no lo logramos dimensionar y no reconocemos ese estímulo que los activa. Y antes de darnos cuenta, el viejo patrón de pensamientos se echa a andar y no sabemos qué es lo que activa ese patrón de pensamiento carnal. Y es ahí donde necesitamos orar más y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame porque quiero saber, quiero identificar, porque ya no quiero estar así. Hay un estímulo que te lleva a pensar de esa manera. Por ejemplo, si usted le digo gato, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Un gato. Miren, disculpen que acabamos de comprar un gatito, bueno, regalado, no sé qué fue, un gatito ahí en la casa, entonces si yo le digo, mire, la vez pasada venía en el carro y vi un anuncio que decía un astronauta tocando teclado en el espacio y aparecía el astronauta tocando el teclado. Y después dice imágenes que impactan. Y tiene razón, porque a mí no se me ha borrado la imagen del astronauta en el teclado. Entonces es el estímulo que me lleva a pensar de una manera. Y de igual manera es nuestras propias vidas. Hay algo que activa esa manera pecaminosa de pensar. Y tú, con la ayuda del Señor, tienes que orar para ver con claridad y que Dios nos alerte por medio del Espíritu Santo en el momento que esos patrones de pensamiento comienzan. Entonces, pregúntese, ¿qué es lo que pasa acá? Y necesitamos continuamente de Dios para identificar esos patrones y que nos haga sensibles a su voz para ver esos patrones. Pero cuando Dios te dice, ahí es, mira, eso es mi responsabilidad como creyente actuar. Entonces necesito ser sensible, pero también ser obediente. Entonces, hermanos, debemos de aprender a hacerlo. Última aplicación. Y disculpen porque sí ya me pasé. Pero quiero dejar bien claro este punto acerca de cómo llevar de un punto a otro. Por ejemplo, la dificultad que tenemos los hombres con lo que miramos. Viene una señorita de hermoso parecer y el hombre viene y la mira. Viene y las personas dicen, no, no, no la mires, no la mires. ¿Eso resuelve el problema? Porque le estamos diciendo a esa persona que suprima una reacción normal en él de poder mirar. Y ahí estamos causando un problema, un conflicto. ¿Qué es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Que aquel que mira y va a codiciar la mujer de su prójimo ya está adulterando. ¿El problema era mirar, hermanos? El problema es codiciar la mujer de tu prójimo. Y hay una diferencia entre mirar y codiciar. Porque el Señor Jesús sabía que hay una manera de cómo ver las cosas que no glorifican el nombre del Señor.
Entonces, cuando le decimos, no mires, casi que quisieran que todos los hermanos anduvieran como los perritos, ¿verdad? Que anduvieran así como un voladito acá. Pero eso no resuelve el problema, hermano. Eso no va a resolver el problema, porque es algo con la naturaleza. Si nosotros podemos mirar, apreciar, ok, algo atractivo es normal. Sin embargo, lo que le tenemos que poner enfoque en cómo manejamos posteriormente de haber mirado esa situación. Porque cuando yo empiezo a codiciar y empiezo a darle rienda suelta a mi pensamiento, empiezo a codiciar y la lujuria se apodera de mí, ya estoy pecando. Hay una clara diferencia entre mirar y codiciar, la forma en que el hombre maneja sus pensamientos posteriores es lo importante. El pecado sucede cuando ya metes la lujuria. Entonces aquí es donde viene la palabra del Señor y hay que nosotros elegir aquello en lo que vas a permitir que tu mente piense. Y aquí es donde vienen las escrituras, los versículos o conceptos bíblicos pueden ser utilizados para construir esos diques que hemos visto anteriormente que van a controlar tus pensamientos. Entonces, la próxima vez, en lugar de decir no pienses así, mejor di no pienses así, piensa de esta manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquellos que estamos casados, por ejemplo, codiciar a una mujer que no es tu esposa es pecado, es adulterio. Entonces, en lugar de venir y estar diciendo, mejor dile, Señor, te doy las gracias primero porque no le di rienda suelta a mi lujuria. Y segundo, Señor, yo te agradezco por la esposa que me has dado, porque me puedo deleitar en ella, puedo disfrutar con ella y puedo cultivar esa relación que parte de ti. ¿Ves cómo las cosas cambian? Tu manera de pensar cambia. Y es algo que tú vas habituando. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y así como pusimos ejemplos, como por ejemplo Efesios 4:28 con la persona que robaba, Efesios 4:25 con la mentira y ahora con el tema de la lujuria, así todo tipo de pecado se puede abordar a la luz de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes, hermanos. Y todo lo que nosotros tenemos para la vida y la piedad, la tenemos en este bendito libro de la palabra del Señor. Pero lo importante es poder intimar con Dios a través de las escrituras, que Dios nos dé claridad de qué cosas son las que debemos de cambiar y actuar con la capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones para que así podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Amados hermanos, al final de este estudio podemos ver con claridad que el arrepentimiento verdadero no es simplemente sentir tristeza por el pecado, sino una transformación profunda que solo viene de Dios y que solo Dios puede producir en el corazón. La tristeza, según Dios, siempre conduce a un cambio real. No se queda en emociones pasajeras ni en promesas vacías, sino que produce frutos dignos de arrepentimiento, como lo pudimos ver en el versículo 11, solicitud, vindicación, indignación, temor, afecto, celo, una disposición firme a hacer lo correcto. Estos frutos son la evidencia de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en el corazón de los corintios. Sin embargo, también hemos aprendido que esos cambios no suceden de manera automática. Dios es quien transforma, pero Él nos ha dado una responsabilidad. Romanos 12:2 nos dice que tenemos que renovar nuestra mente y dirigir nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Debemos de aprender a identificar esos viejos patrones de pensamientos, levantar diques,
contra de lo que es contrario a la voluntad de Dios y redireccionar, encauzar esos pensamientos a la luz de lo que la palabra del Señor dice en Filipenses 4:8. Meditad en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es agradable. El Señor nos llama a nosotros, su iglesia, a vivir dominado por la palabra del Señor, a vivir controlado por el Espíritu, a ser lleno del Espíritu, no dominado por nuestros sentimientos, sino someter nuestras emociones, nuestros sentimientos a la palabra del Señor, a la verdad. Nuestras emociones reaccionan, nuestra mente evalúa, nuestra voluntad decide. Cuando elegimos obedecer a Dios, aún en contra de lo que nosotros sentimos, Él nos da gracia y nos da fuerza para seguir adelante. Por tanto, si ahora tú y yo estamos luchando con un pecado persistente, con pensamientos que te derrotan o con actitudes que no honran a Dios, recuerda, no estamos solos, no estamos solos, sino que estamos en Cristo y en Cristo Dios ya proveyó la victoria en la cruz del Calvario. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo Jesús por la obra meritísima de Cristo Jesús. Ahora el pecado ya no se apodera de mí, ahora ya no soy esclavo, ahora vivo y vivo para mi Señor y vivo para Cristo y soy verdaderamente libre en Cristo Jesús. Entonces es nuestra responsabilidad fijar nuestra mente en Cristo, fijar nuestra mente en Dios, fijar nuestra mente en las Escrituras, someter con voluntad a su palabra y dar pasos concretos a la obediencia. Amados hermanos, que podamos salir de aquí con un compromiso renovado, permitir que la tristeza, que según Dios produce un arrepentimiento genuino y que día a día transforme nuestra manera de pensar para que nuestras vidas reflejen cada vez, cada día el carácter de Cristo. Transformados mediante la renovación de nuestra mente. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.